Hola, es un gusto saludarte en esta sesión de aula SEMS HD. Presta atención a los géneros literarios porque hoy conoceremos algunas formas para declamar y cómo realizar una puesta en escena. Pero para ello, recordemos un poco de los antecedentes del género lírico y del género dramático. ¡Iniciemos! Géneros lírico y dramático. Género lírico. Permite totalmente la transmisión de sentimientos, sensaciones o emociones ante una persona o ante el objeto mismo que lo inspira. Generalmente la expresión del género lírico se manifiesta a través del poema. Está escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. Usa las funciones poética y emotiva. Poema No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgano. No te salves ahora ni nunca, no te salves. Género dramático. Representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. La obra, aunque puede ser leída o a través de un parlamento, también puede ser representada en un escenario ante unos espectadores. Veamos aquí un ejemplo de obra teatral, La Huelga. Como verás, cuenta con personajes y diálogos. Está hecha para representarse en teatro. Como verás, tanto en la poesía como el teatro son dos tipos de texto que se pueden llevar a la práctica a través de la declamación o la puesta en escena de una obra. Seguramente en tu escuela es común que te encuentres con situaciones como la siguiente. Maestra, ¿y cómo me preparo para participar en el concurso de declamación o de arte teatral? Estoy segura que en ciertos momentos te has enfrentado a situaciones en las que no sabes cómo prepararte para declamar o para hacer una obra de teatro escolar. Pero no tienes de qué preocuparte, aquí te lo vamos a mostrar. ¡Comencemos! ¿Qué es la ambientación en una obra de teatro? Es la reproducción de características particulares de un periodo histórico, un medio social o un lugar determinado en la obra teatral. ¡Bien contestado! La siguiente pregunta es, ¿qué recursos se usan en la ambientación de una obra de teatro? Se usan recursos como la decoración, la utilería, la iluminación, la música, los efectos de sonido, el vestuario y el maquillaje. Esa respuesta es correcta. Continuemos. ¿Para qué sirve el maquillaje en el teatro?
El maquillaje destaca el rostro del actor bajo determinadas condiciones de luz y ayuda a caracterizar al personaje. ¡Muy bien! Otro elemento esencial en la ambientación de una obra de teatro es el vestuario. El vestuario es el conjunto de prendas, trajes, complementos y calzado que se utiliza en una representación escénica para definir e identificar a los personajes. Puede representar su estatus social, su contexto sociohistórico y sus características tanto físicas como psicológicas. La siguiente pregunta es, ¿qué puede expresar la escenografía en el teatro? Puede expresar tiempo, como la hora del día o la estación del año, pero también puede transmitir una atmósfera, ambiente y situación, así como representar un lugar geográfico o un entorno social. ¡Excelente respuesta! Nuestro marcador está 2-2. Siguiente, ¿qué se considera como utilería en el teatro? La utilería la conforman los objetos y accesorios con los que interactúan los actores para interpretar acciones e identificar espacios. ¡Perfectamente bien contestado! Ahora, observen la siguiente imagen. ¿Qué obra de teatro se podría interpretar con esta escenografía? Este espacio es ideal para montar Sueño de una noche de verano, comedia escrita por William Shakespeare en 1595, ambientada en la antigua Grecia porque la historia se centra principalmente en un bosque y la estructura podría ser parte del palacio de Teseo. ¡Correcto! Claro que me sabía la respuesta. Además, otro recurso imprescindible que ayuda a ambientar una obra de teatro es la iluminación. Entre sus funciones están las de facilitar la visión del espectador, destacar las facciones de los actores e intensificar o atenuar el valor de un gesto o de un movimiento. Estamos en la fase final de nuestro concurso. ¿Para qué sirve la música en una puesta teatral? La música sirve para subrayar, ampliar, desarrollar y a veces contradecir las emociones, acciones o expresiones de los personajes. ¡Así es! Y nuestra última pregunta. ¿Cuál es la utilidad de la ambientación sonora? Sirve para evocar tiempos, situaciones, lugares o épocas. Además, los efectos de sonido reproducen el ruido de acciones, situaciones y objetos específicos como golpes, disparos, chiflidos, timbres, etc. La respuesta es correcta. Seguramente ya reconociste algunos elementos del arte teatral, mismos que se consideran en una puesta en escena. Ahora es momento de revisar también aquellos componentes que puedes emplear para la selección y análisis de un poema y la preparación para interpretarlo. La poesía está presente en toda nuestra vida. En el kinder, escuchamos rondas, algunos trabalenguas, adivinanzas y poemas que proporcionan significado a lo que nos rodea. Después, cuando nos enamoramos, seguramente hemos encontrado algún poema de amor y lo conservamos junto con otros recuerdos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Lo más importante de todos estos ejemplos es la utilización de un lenguaje poético, a través de palabras bellas que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos. La obra lírica es un texto en el que se expresan los sentimientos del hablante lírico. Sus componentes son fondo y forma. Los componentes del fondo son hablante lírico, quien nos remitirá a la expresión de los sentimientos, emociones e ideas en el poema. Temple de ánimo. Es la forma de cómo se encuentra el hablante lírico. Puede hacerse alusión a la alegría, amor, odio,
etc. Actitud lírica. Es el modo de mostrar el mundo lírico. Motivo lírico. Corresponde al concepto o a la idea presente en una composición poética. Objeto lírico. Es la representación que permite al hablante mostrar su interioridad. Es la inspiración del poeta. Lenguaje lírico. Es el uso determinado del lenguaje que permite construir un mundo lírico y en el que se incorporan las figuras literarias o retóricas. Los componentes de la forma de un poema están constituidos por 3 niveles: morfosintáctico, fónico-fonológico, léxico, semántico y retórico. El nivel fónico se relaciona con los sonidos. El nivel sintáctico hace referencia al orden de las palabras, con la cual se obtiene una coherencia en las ideas, y el orden semántico nos brinda el significado de las palabras. Los elementos que constituyen un poema son el verso, la estrofa y la estructura sintáctica. En el nivel fónico-fonológico podremos observar el ritmo, rima y métrica. Rima se le denomina a la igualdad o repetición total o parcial de una secuencia de sonidos al final del verso a partir de una vocal acentuada. Podemos encontrar rima consonante y rima asonante. También hay otra clasificación de la rima: pareada, alternante, cruzada y encadenada. El ritmo se define como el efecto que resulta de la repetición a intervalos regulares de un sonido. La métrica es el análisis de la medida y la estructura de cada verso. Léxico, semántico y retórico se refiere a la significación del poema, a la forma en que se presenta y causa efecto. El lenguaje connotativo es el que se emplea en forma simbólica o figurada, y no solamente comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Por ello, este lenguaje es utilizado en los textos líricos. Las figuras literarias son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad y belleza con el objetivo de sorprender, emocionar o persuadir al lector. Con esta información ya tienes algunos recursos para hacer una obra de teatro o declamar. Es importante tomar en cuenta los siguientes elementos teatrales, como la ambientación, los personajes, la escenografía, entre otros. Pero para conocer cómo organizamos una puesta en escena, veamos la siguiente entrevista. Elementos del arte escénico. Primero que nada, tenemos que saber que existe una historia. Basándonos en cualquier historia, cualquier situación, después de eso, crear un equipo para poder tener todas las direcciones necesarias que constituyen el teatro, ¿no? Un director, un actor, la situación, una iluminación, un teatro. Después de eso, realizar y conjugar todas esas para que creemos la situación adecuada en la puesta en escena. Con la puesta en escena ya metemos al director, al actor, la iluminación y el teatro. Todo, las puestas en escenas como tales, es un conjunto de ideas para crear una situación y se vuelve una imagen, ya sea en teatro, en cine o en televisión. Además de los elementos observados, en la declamación hay también componentes relevantes, tales como el tema, los recursos retóricos, la estructura del poema, las emociones y algunos otros que veremos enseguida. Para declamar o recitar, solo necesitas un poema, ya sea escrito por ti o por cualquier autor o autora conocida. Una vez que lo tengas, te sugerimos que sigas los siguientes consejos. Lo primero que debes hacer es leerte el poema una y otra vez hasta entenderlo bien. Es importante que sepas qué quiere transmitir el autor del poema al escribirlo, qué sentimientos quiere plasmar con sus palabras y qué emociones evoca. Si lo que tienes que hacer es compartir el poema en un recital o grabarlo en un video, quizás sea conveniente que te lo aprendas de memoria. No hay mayor secreto, simplemente hay que leerlo una y otra vez hasta memorizarlo. Cuando haya llegado el momento de recitar o declamar el poema, estate tranquilo. Preséntate primero, di cómo se titula el poema, declámalo o recítalo, y al final, despídete de manera simpática. Durante toda la exposición, vocaliza bien y usa las manos para acompañar lo que quieres decir.
hará que tu presentación resulte mucho más creíble. Vuélcate en tu poema. No olvides que un poema, al fin y al cabo, es arte, es sentimiento, y eso es lo que tienes que transmitir. Créete lo que cuentas, vuélcate en lo que cuentas. Si estás leyendo un poema triste, tienes que lograr que la audiencia se entristezca escuchándolo. Si estás leyendo un poema alegre, tienes que lograr que la audiencia se alegre escuchándolo. Haz uso de las pausas en tu recital. Pueden ser muy efectivas para llamar la atención del público. Si quieres llamar la atención sobre un verso en concreto, cállate antes de leerlo y mira fijamente a los ojos de tu público. Se fijarán mucho más en lo que dice. No te olvides de las rimas. Gran parte de la gracia de un poema reside en sus rimas. Apréndetelas bien y pronúncialas con gracia. Su efecto será mucho mayor. Habrá rimas en las que te convendrá aumentar el ritmo de tu lectura y habrá rimas en las que resulte mejor ralentizarlo. Solo si conoces bien tu poema, sabrás sacar partido a tus rimas. Ha llegado el momento de ver cómo los elementos que se han señalado a lo largo de esta emisión se conjugan para preparar una representación teatral. Taller de teatro. En una sesión de teatro se trabajan aspectos como la expresión corporal, técnicas de voz, improvisación, análisis del texto, puesta en escena y sobre todo desarrollar el imaginario y las emociones. Dispongo a mi cuerpo a trabajar, mis emociones a fluir. Cinco, 4, 3, acción. Una terrible noticia. Acaban de arrojar a Tiruna al pozo. Todavía no habían terminado de empujar los últimos bloques de piedra cuando crean y todos los que lo rodean oyen que se salen del fondo de la tumba. Todos, callen y escuchen. Los dos. La voz de Antígona es una chica nueva. Todos miren, creo. Y él, que fue el primero en adivinar. Él, que sabe ya antes que todos los otros. Suelta de pronto una rima como un loco. ¡Quitar las piedras! ¡Quitar las piedras! Y los esclavos se arrojan a los bloques amontonados. Y entre ellos el rey, sudoroso, con las manos agretadas. Y las piedras se mueven por fin. Y el más delgado se desliza por la apertura. Colgadas de los hilos de su cinturón. De los brazaletes. De los hilos verdes. De los hilos rojos. 3, Que le hacen como un collar de niña. Y una melodía. Sosteniendo de sus brazos. El que con el rollo. Vestido. En su vestido. Preparación del teatro musical. Teatro musical es un género teatral o cinematográfico en que la acción se desenvuelve con secciones cantadas y bailadas. Buscar, quieres
El gusto por el teatro. Si te gusta el teatro, requieres potenciar tu agilidad mental, tu compromiso y valentía, tener una buena concentración y perseverancia. ¿Qué les recomiendo? Darse la oportunidad de buscar nuevos horizontes personales, porque lo van a vivir ustedes, no lo va a vivir otra persona. Y ojalá no sea este el único lugar, ojalá que haya muchísimos que se basen en arte, que se basen en cultura, que es lo que les va a dar la pauta para poder crecer, no solo aquí en Tula, sino que tengan un crecimiento más mundial, digámoslo así, conociendo sus emociones, conociendo su cuerpo y sobre todo que tengan una disciplina. La disciplina es una de las partes más fundamentales en la vida de cualquier artista y de cualquier ser humano. Los hace íntegros como personas. Seguramente lo que has visto hasta ahora te servirá para que te animes a participar en la organización de alguna obra de teatro escolar. Ahora veamos juntos la interpretación de un poema. Poema de Mario Benedetti. ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo grafitis? ¿Rock? ¿Esceptismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria. Situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y rutina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar la paz así sea a ponchazos. Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender las manos que ayudan, abrir las puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda ser futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Ha llegado el momento de poner a prueba tus conocimientos. Intenta responder a cada uno de los siguientes cuestionamientos. Generalmente, el género lírico se expresa a través del poema escrito o interpretado. A. Falso. B. Verdadero. ¿Cuál es el género en el que se representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes? A. Épico. B. Lírico. Y C. Dramático. ¿Cuáles son algunos elementos importantes en una representación teatral? A. El ambiente, los personajes y la escenografía. B. El diálogo, la métrica y la escenografía. C. La música, los efectos y el verso. En una obra de teatro se ejercitan los diálogos, la expresión facial y corporal, la caracterización y la actuación del actor como si fuera real. A. Falso. B. Verdadero.
Para declamar, ¿es poco relevante tener agrado por el poema? ¿Comprenderlo y memorizarlo, así como reconocer el ritmo? A. Verdadero. B. Falso. La modulación, la vocalización, la expresión facial y corporal son recursos importantes tanto para declamar como para representar una obra teatral. A. Verdadero. B. Falso. La poesía y el teatro son géneros literarios que nos mueven a soñar y desarrollar nuestra imaginación. Si deseas ampliar tus conocimientos, consulta el siguiente código QR donde tendrás información suficiente para preparar tu puesta en escena o tu poema. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale like a todos los videos y activa la campanita de notificaciones para recibir los nuevos videos de Aula SEMS HD. Ya falta poco para estar juntos. Sigue cuidándote. Hasta pronto. Qué gusto saber que siguen las actividades de Aula SEMS HD. Es importante que para tus clases diseñes un espacio de estudio que se adapte a tus necesidades, evitando distracciones. Sigue cuidándote. ¡Nos vemos!